Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana y vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a sus administradores: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde, y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. El Evangelio es siempre sorprendente. Jesús mismo siempre nos sorprende. Definitivamente nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios, Él no piensa como nosotros, ni es como nosotros nos lo imaginamos. Todos quisiéramos tener un Dios justo, un Dios que le dé a cada uno lo suyo, que le dé a cada uno lo que se merece. Quien más produce, y que le dé menos a quien menos produce. Nosotros quisiéramos tener un Dios que lleve minuciosamente la contabilidad de cuánto hemos hecho, para que nos pague justamente, de modo proporcional y equitativo. Por eso nos puede parecer justo el reclamo de quienes se quejan al final de la parábola por recibir la misma paga que recibieron los que habían trabajado menos tiempo. Tienen toda la razón. Si han trabajado más, si han producido más, deben recibir más. Podríamos pensar así. Todo esto sucede porque no conocemos al Dios vivo y verdadero que nos ha venido a revelar Jesús. Nos pasa algo muy parecido a lo que les sucedía a los fariseos piadosos y observantes que seguían celosos a Jesús. Ellos
Ostentaban delante de todos su santidad y su justicia. Se consideraban a sí mismos los primeros. Por eso no comprendían por qué Jesús no reconocía públicamente sus méritos. Para ellos era muy difícil comprender cómo Jesús prefería relacionarse con los pecadores, los publicanos, los recaudadores de impuestos, mujeres de dudosa reputación, personas de todo tipo, de conducta no siempre ejemplar. Tampoco comprendían por qué Jesús prefería estar con la gente sencilla, que arrastraban una vida dura, con bastantes problemas y dificultades. Ellos reclamaban internamente por qué Jesús, en lugar de andar en las periferias, mejor no se dedicaba a prestarle minuciosa atención a la ley de Moisés y a las observaciones con que la habían rellenado los letrados y fariseos. Ellos habían intentado de muchas maneras hacer que Jesús entrara en razón, pero cada vez que lo intentaban, se llevaban un chasco. Jesús definitivamente no quería comprender las razones de aquellos hombres cumplidores y fieles a la ley. Y ellos tampoco querían comprender las razones de Jesús. Con esta parábola de los jornaleros, Jesús intentó, una vez más, hacerles ver las cosas. Un señor salió al amanecer a buscar jornaleros para su viña, y quedó en pagarle 1 denario a cada uno. Salió a media mañana, luego a mediodía, y cuando ya estaba a punto de caer la tarde, también salió, y en cada salida contrató más jornaleros. Al atardecer, les pagó a todos 1 denario. Entonces vino el reproche: estos últimos han trabajado solo 1 hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Y termina Jesús diciendo: así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esta parábola fue tan revolucionaria y tan escandalosa que quizás después de 20 siglos aún no nos atrevemos todavía a tomárnosla en serio. Todos nuestros esquemas se nos tambalean cuando escuchamos a Jesús hablar de este modo. ¿Será verdad que Dios es bueno? ¿Será verdad que Dios es generoso incluso con aquellos y aquellas que apenas pueden presentarse ante Él con méritos y obras? ¿Será verdad que en su corazón de Padre no hay privilegios basados en el trabajo, ni pesan los méritos de quienes han trabajado en su viña? Veamos qué nos ha querido decir Jesús con esta historia en 3 puntos esenciales. Primer punto: los jornaleros de la primera hora representan a los judíos celosos y observantes que seguían muy celosos a Jesús. Ellos representan a la gente religiosa. Ellos cuentan con su trabajo, ellos cuentan con sus méritos,
trabajaron desde la mañana hasta que anocheció para su Señor. Han sido dóciles, obedientes, trabajadores y muy aplicados. Por eso se adjudican derechos, se creen los dueños, hasta le reclaman a su Señor y manifiestan abiertamente que se sienten superiores a los demás. ¿Cómo es posible que nos trates igual a esos cuando nosotros somos los mejores? Meditemos. ¿Cuántas veces nos habremos puesto nosotros en esa vergonzosa posición? ¿Cuántas veces habremos juzgado a los demás porque nos sentimos mejores, o más buenos, o más santos? ¿Cuántas veces en lugar de servir, nos hemos servido de un ministerio, de un grupo, de un movimiento, de un apostolado, para despreciar a otros y reclamar méritos o derechos? Segundo punto. El dueño de la viña representa a Dios. Sorprendentemente, el Dios que nos revela a Jesús dista mucho del Dios que desde niños nos habíamos imaginado. Ese Dios justiciero, ese Dios que desata la ira sobre las naciones y las despedaza, ese Dios matemático que lleva cuentas, ese Dios frío y calculador que lleva cuentas precisas de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, ese Dios amo, terrible y no Padre que muchos nos hemos imaginado. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de Jesucristo. El Dios que nos presenta Jesús con esta parábola es el Dios espléndido, magnánimo, es el Dios misericordioso, es el Dios rico en bondad, el Dios que no condiciona sus dones de acuerdo a nuestros méritos. El Dios que nos presenta Jesús es un Dios que no espera a recibir para dar. Él nos da gratuitamente porque nos ama, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Jesús nos revela el rostro amable de su Padre, el mismo Padre que le ha enviado a Él como muestra de su infinito amor. El Dios que nos revela Jesús en esta parábola es el Dios de todos, ciertamente, de todos, pero es sobre todo el Dios de los pobres, de los que nada tienen, de los que nada pueden dar, el Dios de los últimos. Él es quien nos llama, no para que le proporcionen beneficios, sino para beneficiarnos. Jesús nos deja claro quién es y cómo es su Padre Dios. Tercer punto. El denario representa la gracia de Dios. Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que Él misericordiosamente quiere darnos, porque nos ama de un modo incomprensible para el entendimiento humano. El denario representa la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se mide por nuestros méritos, sino por la inmensa bondad de Dios que nos quiere bendecir y favorecer. Por eso no hay injusticia en dar el denario, la gracia, a los jornaleros de primera hora y a los de última hora, sino que lo que hay es un desbordamiento de la justicia por el colmo de su amor. Es tanto el amor de Dios que hace que la justicia quede rebasada. Dios da a todos lo que necesitan, pero a nadie exige más de lo que puede dar. Por eso espera que todos recibamos su gracia con alegría.
sin dejarnos llevar por la envidia frente a otros. Qué tristeza debe de sentir Dios cuando nos ve todos llenos de envidia, porque uno de los últimos ha sido alcanzado por su gracia. Qué vergüenza deberíamos de sentir los que servimos en la iglesia, cuando servimos sintiéndonos los primeros, los mejores, los más importantes, los más buenos y santos. Jesús nos enciende las luces de alerta. Cuidado con ser como aquellos fariseos que creían conocer muy bien a Dios. Cuidado con creer que somos los primeros y los mejores. Cuidado con andar de envidiosos, porque los más desposeídos también han sido favorecidos con su amor. Cuidado, porque muchos últimos serán los primeros y muchos primeros serán los últimos. Creer en un Dios, amigo incondicional, exageradamente misericordioso, puede ser la experiencia más liberadora y sanadora que uno se puede imaginar, la fuerza más vigorosa para vivir y para morir. El apóstol San Pablo fue uno de esos últimos que fue alcanzado por la gracia de Dios, y al final, estando en la cárcel, sin saber qué será de su vida, dice agradecido: para mí, la vida es Cristo. No abaratemos la gracia de Dios. Recibamos agradecidos este don que no nos merecemos y atesoremos esta gracia en el corazón. No desvirtuemos la bondad insondable de Dios. Aunque a nosotros nos sorprenda, Dios no está mirando nuestros méritos, sino nuestras necesidades. Y todos aquí estamos más que necesitados de su gracia, de su amor, de su perdón, de su misericordia y de su generosidad. Por eso Dios, increíblemente bueno, nos regala incluso lo que no nos merecemos. Si nos tratara según nuestros méritos, no tendríamos salida, no tendríamos arreglo. Ojalá nos dejemos alcanzar por su gracia y agradecidos vayamos a compartir con los más pobres las buenas nuevas de Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.